Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver la segunda clase. Vamos a hacer una introducción a lo que es la materia en sí. El primer trabajo era, yo necesitaba saber si ustedes tenían idea de lo que es la herramienta de Drive, de Google Drive, como para compartir documentos. Pero bueno, básicamente es cómo nos tenemos que manejar en estas situaciones. Nosotros sabemos que si abrimos un documento, lo podemos en una computadora, lo podemos guardar en el disco rígido y recuperarlo para poder modificarlo. Las nuevas tecnologías lo que permiten es trabajar en un concepto que se llama nube. Esa nube es como si fuera el disco rígido de la computadora o la memoria interna del celular, pero no está dentro del dispositivo, sino está afuera del dispositivo. ¿Entiendes? Entonces, todos esos datos que nosotros guardamos en Drive ya dejan de estar adentro del disco rígido y pasan a estar en un lugar que metafóricamente se lo denomina la nube informática. ¿Por qué es importante esto? Por cómo vamos a nosotros trabajar y vamos a tratar los temas. En esta primera modalidad, bueno, como ustedes ya están en tercer año, vieron básicamente lo que es la estructura de una computadora o un equipo de computación, vieron básicamente lo que es una planilla de cálculo a grosso modo, pero bueno, ahora vamos a ver el estudio de esos datos y cómo los podemos transformar en una base de datos. Primero, muy sencillo, no vamos a hacer un análisis detallado de lo que es el trabajo con base de datos, pero sí vamos a aprender a manipular por medio de una aplicación que es la aplicación de hojas de cálculo o Excel, como ustedes lo conocen, lo vamos a ver orientado a otra manera. Bien, dicho esto y visto los trabajos prácticos entregados, básicamente tienen idea y noción de lo que es la herramienta. Después la vamos a ir detallando en profundidad, hoy la vamos a ver un poquito más profundamente. Lo que estamos viendo acá en la pantalla es el trabajo, es la clase de hoy. La clase de hoy, bueno, está completada con el módulo, y al final les dejo una actividad. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito cuando estoy trabajando con bases de datos es entender qué es un dato y para qué me sirve ese dato, qué es lo que yo quiero hacer con ese dato. Bien, básicamente con todos los datos que yo voy recabando obtengo información, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo tengo el listado de alumnos de este curso, quiero saber cuántos asistieron a la clase. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar lista de los alumnos y contar todos los presentes. Ahí me va a dar el total, que está respondiendo a la pregunta que yo me hacía. ¿Cuántos alumnos asistieron a la clase del día 19 del 10? Bien, entonces lo vuelvo a repetir un poquito más despacio. Yo tengo el listado de todos los alumnos, tomo asistencia, marco presente a los que están y después cuento todos esos presentes. ¿Se entiende? Ahí estoy haciendo un razonamiento básico, un procesamiento de datos, ¿tá? ¿Por qué surge el procesamiento automático? Por medio de lo que es la informática, que es el estudio y del tratamiento de la información en forma automatizada. Bueno, porque si nosotros necesitamos trabajar con grandes volúmenes de datos, es muy difícil que los procese una persona. Por eso trabajamos con dispositivos, en este caso trabajamos con computadoras, con netbooks, con celulares. Vamos a empezar a hacer esa introducción. En otra clase les voy a hablar un poquito más en forma personal en cuanto a la materia, qué vamos a hacer con el trabajo integrador con el resto de las materias. Bien, primero que nada nos vamos a centrar en este esquema.
¿Mm? Es el esquema básico del procesamiento de la información. ¿Está? Es más o menos lo que estábamos diciendo recién. Nosotros tenemos una parte central que está conformado por lo que es CPU y memoria principal. ¿Está? Esto lo vamos a tomar como un todo. ¿Por qué? Porque es algo que memoriza temporalmente y es un dispositivo que analiza y que ejecuta. ¿Se entiende? Entonces, esta parte es como si fuera el cerebro de la computadora, bien digo, y la memoria principal es donde yo voy almacenando en forma temporal esos datos que yo voy procesando. Por eso es unidad central de procesamiento. Podemos hacer un pequeño análisis de lo que ustedes vieron en primer año, y qué es lo que hace esa parte de la computadora. ¿Está? Bien, dicho esto, bueno, obviamente tienen los dos componentes básicos, lo podemos recordar de lo que vimos en primer año, que es la unidad aritmético y lógica y la unidad de control. Lo que es la unidad aritmético y lógica lo que hace son las operaciones matemáticas básicas y las operaciones lógicas de comparación. Esto último es lo que lo diferencia una computadora de lo que sería una calculadora común. Bien, dicho esto, vamos a la parte que a nosotros nos interesa. Esto lo estoy dando muy por arriba, pero es importantísimo que ustedes entiendan este esquema. Bien, yo ingreso datos. Por ejemplo, yo ingreso el listado de todos los alumnos. Los completo en una planilla. ¿Para qué? Porque yo quiero saber cuántos trabajos prácticos van presentando, cuáles son las notas de cada trabajo práctico, quiero ver los presentes que hay en las clases. Perfecto, entonces yo voy ingresando datos. Listo, los voy memorizando, guardando, y después, una vez que yo los tengo todos esos datos, yo me empiezo a hacer preguntas. Con toda esa información, no es todavía información, con todos esos datos guardados. Por ejemplo, me quiero preguntar, como les decía antes, de todos esos alumnos, ¿cuántos alumnos aprobaron? Perfecto, yo la pregunta la hago acá, ingreso una estructura, vamos a llamarle programa especial por ahora, que va a procesar esos datos y me va a dar la respuesta a esa pregunta que yo me hice. Entonces obtengo información. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque yo ingreso datos por medio del teclado, puedo ingresar datos por medio, como lo estoy haciendo en este momento, por medio de voz, adentro del equipo, y puedo ingresar un documento si lo escaneo, y puedo obtener información. La información son todos estos datos procesados. ¿Cómo la obtengo? Lo puedo obtener por medio de una pantalla, de una computadora, lo puedo obtener por medio de una impresora, ustedes me están escuchando por medio de los parlantes, y así sucesivamente. Estos son los datos que ingreso, se procesan, se guardan temporalmente, y una vez procesados se obtiene información. Esa información se puede guardar en dispositivos de almacenamiento permanente, como son puede ser pendrive, disco rígido, micro SD, memoria interna, etcétera. Bien, vamos a adentrarnos ahora en esta parte, en esta primera parte, lo que es un dato y cómo lo transformo en información. Bien, acá les doy una pequeña explicación de cómo se trata a nivel de hardware y de software, cómo se tratan esos datos. Bien, primero que nada tengo que interpretar qué es un dato. Un dato es
como lo dice, lo vamos a ir leyendo, es una representación simbólica. Nosotros lo podemos ver como números o como letras. El número 10 es un dato, el número, no sé, el color blanco también es un dato, pero no dicen nada por sí solo, ¿se entiende? Ahora lo vamos a ir bien. Entonces decimos que es una representación simbólica de un atributo o característica de una entidad. Bien, por ejemplo, lo que podemos ver como dato es una característica de algo, color blanco, está número 10. Yo le estoy dando un significado a algo. Yo represento número 10, lo represento mentalmente y yo sé cómo lo tengo que traducir si lo quiero escribir, ¿no es cierto? Entonces decimos que ese dato por sí mismo no tiene sentido, no tiene un sentido, porque 10 puede ser cualquier cosa, un montón de cosas, ¿está? Pero esos datos, por ejemplo, convenientemente tratados, si yo digo 10 más 10, bueno, listo, ahí ya estoy realizando una pequeña problemática para poder resolver. Entonces ahí ya tengo 3 datos, están ordenados y obtengo información, ¿se entiende? Entonces el dato por sí solo, el 10 no me dice nada, pero yo digo 10 más 10, sí, listo, yo ya sé que tengo que hacer una suma de 2 números, en este caso, por ejemplo, el número 10. Bien, o sea, todo dato y todo procesamiento de datos siempre va a derivar en información, es así, siempre. Yo obtengo datos, tengo una problemática, obviamente, que tengo que recabar esos datos y una vez que ya los tengo todos recopilados, los proceso y obtengo información. ¿Está? Bien, por ejemplo, como yo le decía antes que quería saber, no sé, la cantidad de alumnos que presentaron el primer trabajo práctico. De esos alumnos, ¿cuántos aprobaron el trabajo práctico? Y así sucesivamente. Bien. Ahora vamos a ver dos diferencias fundamentales en los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Por ejemplo, los datos cuantitativos son los que se pueden contar o medir, ¿se entiende? Por ejemplo, yo digo, ¿cuántos alumnos hay en tercero primera? Listo, 20. ¿Cuántos? Cuento. ¿Está? Vamos a ver otra cosa. ¿Cuál es la edad promedio de esos alumnos? Yo veo las edades de todos, calculo el promedio y me da un dato cuantitativo, ¿se entiende? Eso como dato cuantitativo, lo más específico y lo que más vamos a trabajar nosotros, sobre datos cuantitativos. Ahora digo, una cualidad, un dato cualitativo, no se puede contar ni medir, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo quiero decir el sexo de una persona, hombre o mujer, la descripción de un artículo, no sé, destornillador, Philips, ¿está? Eso es una descripción. El nombre de una persona también es un dato cualitativo, no lo puedo ni medir ni contar. Yo sé que esa persona se llama de esa manera, esa es una cualidad. Por ejemplo, podemos decir el alto de una mesa, el color de una mesa. Esos son datos que son cualidades. Entonces ahí ya tenemos dos aspectos básicos de los datos, que son los que puedo contar y los que me dan una cualidad. Nosotros obviamente, como les dije, vamos a hacer, si queremos hacer suma de datos, obviamente no podemos hacer suma de datos cualitativos, tenemos que hacerlo sobre datos cuantitativos. ¿Ah? Bien, dicho esto, vamos a ir al procesamiento de datos. El procesamiento de datos, voy a ir acá, estamos en esta parte. Estamos en esa parte. Se los voy a decir una vez que ustedes lo lean. Es un conjunto de órdenes que yo le voy dando sobre esos datos para poder obtener la información. ¿Se entiende? Entonces, todas esas órdenes nosotros las vamos a ver como instrucciones de un programa.
Nosotros en computación necesitamos de programas para poder ejecutar el procesamiento de esos datos. ¿Está? Obviamente que la información sirve para tomar decisiones, que después lo vamos a ver. Entonces, tenemos el ciclo de procesamiento de datos. Como ya dijimos en el esquema, tengo una entrada de datos, el proceso, que básicamente es el programa que está dentro de la CPU y en la memoria principal, que transforman esos datos en información. Por ejemplo, si yo quiero sumar 10 más 10 para que me dé el resultado, yo tengo que elegir un programa, cargarlo a la memoria principal para que se pueda ejecutar. ¿Me entiendes? Entonces, cargo la aplicación de la calculadora, ingreso el número 10, presiono el signo más, ingreso el número 10 y presiono Enter o el signo igual y me da el resultado. ¿Se entiende? Lo puedo hacer con la calculadora, lo puedo hacer con una planilla de cálculo, es diferente método. Pero ¿qué es lo que está haciendo el procesador? Lee una secuencia de instrucciones que están ordenadas para obtener de esos datos información pertinente. Lo que no dijimos antes es, en ese esquema, es la evaluación del resultado. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo quiero decir, ¿cuántos alumnos presentaron el trabajo práctico? El primer trabajo práctico. Entonces, yo voy a decir, de 20 alumnos que presentaron el trabajo práctico, 15 no lo entendieron o 15 lo desaprobaron. ¿Qué significa? Que no se entendió el tema, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tratar de que lo logren entender. Entonces, fíjense que la evaluación del resultado, que esa información, que el resultado es esa información, yo lo que estoy haciendo es tomar decisiones sobre algo. Digo, si el 80% de los alumnos que entregaron el trabajo práctico está aprobado, listo, entonces yo ya puedo actuar en consecuencia y seguir con el próximo tema. Pero siempre entiendan que yo parto de una problemática, recopilo los datos, los ingresos, los procesos y obtengo información y después analizo los resultados. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora vamos a ir a lo que es la información en sí. Dice que es un conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. De esta manera, si por ejemplo organizamos datos sobre un país, número de habitantes, densidad de población, nombre del presidente, etcétera, y escribimos, por ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese capítulo constituye información sobre ese país. ¿Se entiende? Entonces, es lo que estábamos haciendo recién. Por ejemplo, yo tengo que hacer un informe para determinar cuál es el grado de entendimiento de los temas de los alumnos de tercero. Primero, vamos a un caso particular, tal como lo hice con la primera actividad. Yo necesitaba saber cuál es el grado de entendimiento que tienen los alumnos de la herramienta Drive. Si entienden que hay un dato que no lo guardo ya más en la computadora, sino que está en otro lado, y ese dato y esa información que yo guardo en ese lado, la puedo compartir con otras personas. Básicamente yo necesitaba saber si ustedes entendían ese concepto. Obviamente si tienen la aplicación cargada en el celular, listo. Entonces yo hice un análisis de eso y determiné que la mayoría puede acceder, con cierta dificultad obviamente, pues lo tenemos que aprender, puede acceder a esa herramienta. Entonces yo puedo planificar y entregarles la programación, el programa de la materia, tal cual, pues si no lo tengo que volver a hacer. Bueno, con ese ejemplo espero que hayan entendido lo que es básicamente la información. Otra cosa que nosotros le podemos explicar sobre lo que es un dato es, bueno, no sé, hace 10 grados, hace frío, hace calor. Entonces yo lo percibo por medio de los sentidos. ¿Se entiende? Entonces, lo que busco producir en ese momento, cuando yo analizo algo, es, si hace frío, bueno, me abrigo, veo la temperatura, por ahí es muy simple
el análisis que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, si vamos a un caso que les estaba diciendo anteriormente, digo, si la mayoría de los alumnos no conocen la herramienta Drive o no tienen acceso a un dispositivo tecnológico, bueno, tengo que cambiar el orden de la materia. ¿Se entiende? Entonces, el alumno puede acceder a esa tecnología, sí o no. ¿Está? Entonces, ahí actúo en consecuencia. Yo lo percibo, analizo los datos y actúo en consecuencia. Bien, la función de la información, obviamente, como estamos diciendo, es aumentar el conocimiento del usuario. En el caso particular, yo determiné si ustedes podían acceder o no a esa herramienta. Una cosa es que la entiendan o no, por eso, porque primero después, supónganse que yo haya analizado, digo, si ustedes entendieron todos y todos manejan en forma asidua esa herramienta, entonces digo, bueno, adelantamos con los temas. Ahora yo digo, no, tengo dificultades, no sé dónde se guarda, cómo la edito. Bueno, listo, entonces tenemos que hacer una clase respecto de eso. Espero que me vayan por ahí entendiendo. Las clases grabadas de esta manera no tienen las preguntas del alumno, pero bueno, vamos a ir entendiéndolas y haciéndolas de esta manera, y ustedes me las van preguntando por WhatsApp, por los medios que ustedes tengan disponibles. Y por último dice, yo tengo unas reglas de evaluación, y tengo reglas para poder tomar decisiones. ¿Se entiende? Bien. Obviamente después, derivado de eso, obtenemos el conocimiento. O sea, tenemos datos, proceso datos, obtengo información. La información me permite tomar decisiones y incrementar mi conocimiento. ¿Verdad? Conocimiento acerca de un tema particular. Todo esto que por ahí parece que lo estamos haciendo todo en memoria, bueno, sí, la computadora lo hace la computadora y en cierta medida lo hacemos nosotros. Por eso hay cierta similitud en lo que es una computadora de lo que es el cerebro humano, y cómo percibo los datos. En función de eso analizo, proceso y obtengo información y obtengo conocimiento. La computadora hace exactamente lo mismo, pero es una herramienta nuestra. Bien, en sí hay dos cosas que yo les voy a pedir para esta primera actividad. Yo quiero que entiendan bien lo que es un dato. Yo les voy a dar, en este caso, les voy a dar una factura de compra cualquiera, ¿está? Y yo tengo que ver de todos estos datos, ¿cuáles son datos? Por ejemplo, tengo dos, esto es un dato, esto también es un dato, pero es la diferencia entre este y este, que este es un dato cuantitativo y este es un dato cualitativo. ¿Se entiende? Entonces, digo, ¿cuánto yo tengo que pagar? ¿Cuánto es lo que yo le tengo que entregar a esta persona en dinero por todas esas cosas que él me da? Listo, entonces ahí obtengo información. ¿Cómo lo voy a analizar? Digo, bueno, compré 2 elementos de este tipo, 2 elementos de este tipo y 2 elementos de este tipo. A cada uno tiene su precio. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué 2 por el precio unitario y obtuve un subtotal. Así lo hice con todos. Y obtuve otro subtotal correspondiente a esta suma. Le calculé el impuesto y sumando el subtotal más el impuesto obtengo el total a pagar. Que esto sería la información a la pregunta que es ¿cuánto debo pagar por estos por estos 6 elementos que compré? ¿Entiende? Entonces acá hago todo un análisis de datos y lo obtengo acá al final. ¿Se entiende? Ahora, supónganse que yo digo, por ejemplo, ¿a dónde, algo así, sería, ¿en qué negocio yo voy a ir a comprar todos estos artículos?
¿Se entiende? Entonces, yo analizando la factura, busco este dato y este dato cualitativo a mí me da la información. Ah, listo. En Ferretería Norte, que está en esta dirección y tiene este teléfono. Bien. Después todos estos también son datos cualitativos, pero básicamente lo que yo quiero que entiendan es cómo se genera la información, y la información surge de una pregunta que me tengo que hacer. ¿Cuánto, en este caso, por ejemplo, cuánto es lo que yo debo pagar por estos 6 elementos que compré? Y acá me da. ¿Cómo surge eso? Bueno, de cada... o sea, yo primero le pido 2 unidades de esto, 2 unidades de esto, 2 unidades de esto. Me dice, bueno, cada artículo tiene un precio. O sea, 2 de ese artículo me da un importe. Y así sucesivamente. Bien, entonces, yo necesito saber que ustedes me digan si entendieron cuáles son los datos cuantitativos y cuáles son los datos cualitativos. Entonces, ustedes lo van marcando en una hoja, me ponen datos cuantitativos, son cantidad, precio unitario, subtotal, IVA, ¿se entiende? Esos son datos cualitativos. Me ponen especificación o descripción, nombre de la ferretería, lugar, todos estos son datos cualitativos. ¿Se entiende? Digo, ¿cuál es la información? Listo. Entonces, primero me ponen la pregunta, ¿cuánto debo pagar por la factura? 1.504 pesos. Entonces, eso es la información resultante. Bien. En el punto B es, quiero que identifiquen el proceso o los procesos que se pueden llevar a cabo para obtener esto. Les doy un ejemplo básico. Yo, para obtener este importe, lo que tengo que hacer es una multiplicación de la cantidad de estos elementos por el precio unitario. ¿Se entiende? Bueno, se los dejo para que lo piensen y lo analicen. Bien. Los datos, bueno, los datos procesados también lo estuvimos hablando recién. ¿Cuáles son los datos que se procesan para obtener el importe general? Esto quiero que me lo hagan, el que sabe, obviamente, en una hoja puede ser una hoja de cálculo, o me lo pueden presentar en un documento, le pueden sacar una foto y me lo envían a mi mail. Bien, sí, esto para la semana que viene. Ya vamos a empezar a ver la herramienta. Se las voy a ir mostrando cuáles son las 2 herramientas con las que vamos a trabajar. ¿Por qué elijo? A ver, voy a pasar acá. A ver, vamos a pasar. A ver si... Bien. Fíjense una cosa, esto es Drive. Lo estoy viendo desde una computadora. Y esto es la hoja de cálculo de Google. ¿Por qué elijo esto? Si estuviéramos en el colegio, en la sala de computación, no hay problema. En algunas escuelas no hay internet. Bueno, si estuviéramos ahí, ustedes lo guardan en un pendrive, se lo llevan. Pero bueno, acá es como si yo tuviera este disco rígido, todo este disco rígido, como si yo lo tuviera en una nube. ¿Se entiende? Entonces, toda esa información ustedes la pueden recuperar de cualquier lado y a mí me la pueden enviar en cualquier momento. Yo la puedo estar corrigiendo en forma real, en tiempo real. Entonces, por eso se elige. Y bueno, y todas las unidades y todas estas herramientas, las herramientas de Drive, tienen algunas aplicaciones, por ejemplo, muy parecidas en este caso a lo que sería Excel. Es idéntica, o sea, es la misma función, pero lo podemos compartir. Entonces, básicamente, con una hoja de cálculo, si no vieron Excel, no se hagan problema, porque vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se procesa la información. Entonces, nosotros, para crear una hoja de cálculo, es exactamente igual esto que el celular.
exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo. Lo único que el celular tiene la desventaja que a mí en particular es muy incómodo por el tamaño del celular tener que ir escribiendo los datos y las fórmulas. Pero bueno, como verán, yo estoy trabajando con columnas y filas, y puedo hacer cualquier tipo de cálculo o de análisis de datos como si fuera Excel. Es exactamente lo mismo, ¿está? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo escribir nombre del alumno, puedo poner edad, puedo poner fecha de nacimiento, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Y abajo voy escribiendo los nombres de los alumnos, la edad de cada uno y la fecha. ¿Está? Bien, con todos esos datos yo puedo hacer después cualquier tipo de análisis. Por ahora les quiero mostrar más o menos cómo es la herramienta. Fíjense que como si fuera Excel, yo puedo ir agregándole hojas, le puedo modificar el nombre de la hoja, ¿está? Por ejemplo, si yo puedo ingresar series o valores, esas series, por ejemplo, enero, y con esto también vamos a ir trabajando mucho, después lo vamos a ir profundizando. Puedo hacer cualquier tipo de cálculo con algunas funciones básicas, igual suma de C1 y C2, ¿se entiende? Eso después calculo que ya lo han visto, pero por ahí lo vamos a repasar. Bien, y bueno, esto lo vamos a ir viendo bien la semana que viene. Y una cosa especial que hay es esto que está acá, compartir. ¿Está? Cuando yo pongo compartir, bueno, primero me pide, esto es pongo ejemplo, le tengo que dar un nombre a la hoja de cálculo, ejemplo, me pongo borrar porque si no se me llena mucho de bien, pero fíjense una cosa que tengo: añadir personas o grupos. Ustedes hacen desde su Drive o desde su planilla de cálculo, la planilla de cálculo, y por medio de compartir ingresan mi nombre. ¿Está? Por ejemplo, vamos a poner gustavo.munafo@gmail.com. Siempre a ese mail me lo van a tener que compartir: gustavo.munafo@gmail.com. Y fíjense otra cosa que tiene: lo puedo editar, o lo puedo leer, o lo puedo comentar. Bien, cuando ustedes me lo envían a mí, me lo van a enviar como editor, porque yo sobre eso les hago las aclaraciones y se los corrijo, lo que vamos a ir viendo de a poco. Y acá, bueno, ingreso un mensaje, el profesor, le envío el trabajo práctico tal. Y ahí me ponen enviar y me envían a mí el trabajo práctico. Les queda guardado a ustedes y yo los puedo corregir. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo sobre esto? Que mientras yo lo estoy corrigiendo, ustedes están viendo las correcciones que yo voy haciendo. ¿Se entiende? Entonces, si yo les estoy diciendo, mirá, corregí esto, yo puedo ir viendo las correcciones que ustedes hacen sobre esta herramienta. Bien, me van a decir, ¿por qué tiene que ver esta herramienta con base de datos? Bien, nosotros vamos a trabajar con bases de datos, con complementos y herramientas de base de datos para para Excel. Serial por lo general se maneja con otro tipo de herramientas que son manejadores de base de datos, pero no los vamos a ir viendo. Los vamos a ir viendo lo que son tablas, cómo crear una base de datos, y eso lo vamos a ir viendo de a poquito.
Bueno, espero que me hayan entendido. Básicamente era esto lo que vamos a ver hoy a la noche. Y bueno, en realidad vamos a trabajar con el trabajo práctico Hoy a la noche nos conectamos y vamos a ir viendo bien este tema. Quien tenga alguna otra inquietud me la hace saber. Bueno, nos vemos después y ahora le subo este material a YouTube.